en esta hora toda, Señor, la bendición que hemos recibido de ti en este tiempo. Queremos agradecerte que, Señor, eres bueno, eres grande. Tu poder, Señor Jesucristo, no tiene límites, y que tú, Señor, estás en este momento obrando, estás trabajando en toda, Señor, la tierra, en los corazones de todos los hombres en esta tierra. Gracias te damos y permite que todos nosotros, Señor, volvamos nuestra mirada hacia ti. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias y te pedimos que esta palabra sea, Señor, de bendición para todos los hermanos y todos aquellos que la escuchen en esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, vamos a basar en esta noche el mensaje de la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo número 16. Si tienen su Biblia, vámonos allá. Acompáñenme a leer este verso, que dice de la siguiente manera: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Empezamos diciendo que Dios se encarnó al entrar a esta tierra, a este mundo. Realmente Dios se manifestó a la tierra, Dios se manifestó a los hombres en la persona de su Hijo Jesús. Dios anduvo aquí en la tierra a través de el Hijo Jesucristo. El Dios, ¿verdad, Padre?, se manifestó a los hombres. Cuando la Biblia nos dice que Dios fue manifestado en carne, esto quiere decir que cuando Jesús vino a la tierra, cuando Jesús estuvo entre nosotros, fue algo tan glorioso, fue algo tan grande para nosotros los seres humanos, aunque nosotros no vivimos en esa época. Toda la gente que vio a Jesús, toda la gente que anduvo con Jesús, toda la gente que recibió alguna bendición de Jesús, no era otra cosa más que Dios en medio de ellos. Uno de los nombres de Jesús, el Padre le dijo a María a través del ángel que se llamaría su nombre Emmanuel. Y Emmanuel, su significado es Dios con nosotros. Entonces Dios estuvo con nosotros. Esto entonces quiere decir que cuando Jesús ponía las manos para bendecir a los niños, era Dios mismo quien ponía las manos sobre los niños para bendecirlos. Cuando en sus manos de Jesucristo pusieron los panes y los peces, y vino una grande multiplicación para alimentar a 5,000 hombres, no contando a las mujeres, no contando a los niños. Esa multiplicación la hizo Dios mismo, porque Jesús es Dios. Dios vino a encarnarse en un cuerpo para entendernos. Él vino a tomar forma humana para saber en carne propia lo que es el sufrir, lo que es el ser un ser humano con necesidades específicas, necesidades grandes. Quien resucitó a los muertos cuando Jesús anduvo en la tierra de
Israel no fue otro, sino que Dios, porque Dios se hizo hombre a través de Jesús. Entonces Dios se manifestó, como nos dice este versículo, Dios fue manifestado en carne. Qué bendición para nosotros como seres humanos que Dios nos visitó. Dios vino a estar entre nosotros. Así que por eso nos dice la Escritura, Dios fue manifestado en carne. Todo lo que Él hizo, lo hizo porque Dios estaba en Él, el Padre, y Dios, el Hijo, ejecutó lo que el Padre le decía. Todo lo que realizó, no lo realizó por Él mismo, sino por que el Padre lo envió, y a eso vino Jesús. Él fue tan obediente a su Padre que hizo lo que su Padre le dio de comisión, le encomendó. Así que por eso nos dice este verso que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. No alcanzamos a entender nosotros como humanos esta tremenda manifestación de Dios a los hombres. Sin embargo, Él vino a estar entre nosotros. Justificado en el Espíritu, esto a nosotros nos quiere decir, la explicación de esto sería lo siguiente, que todo lo que Jesús realizó, todo lo que Jesús habló, fue porque el Espíritu Santo lo ungió. Todo aquello que realizó fue porque fue ungido por el Espíritu Santo. Cuando Jesús es llevado al desierto para ser tentado por el diablo, cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches, vemos nosotros en el Evangelio de San Mateo que fue el mismo Espíritu Santo el que llevó a Jesús a ese desierto. Y estando en ese desierto, Jesús oraba y Jesús buscaba la presencia de su Padre, porque pronto se iba a presentar ante el mundo para predicar el reino de su Padre. Pero Él en esos 40 días vemos cómo Él se preparó de una manera tan fuerte, de una manera tan especial, porque Él no quiso llegar o ir hacia el mundo no preparado. Él quería ir al mundo preparado, y la preparación que Él tuvo en ese tiempo fue a través de la unción y el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Entonces todo lo que Jesús hizo fue de una manera justificado por la obra, por el mover del Espíritu de Dios en su vida. Y es lo que nosotros vemos cómo allí actuaba el Padre, actuaba el Hijo y el Espíritu Santo, trabajaban en unidad los tres. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces, realmente Jesús no vino a hacer lo que Él quiso, sino que Él vino a mostrarnos al Padre. Él nos vino a revelar a su Padre, nos vino a traer la palabra de su Padre, y el Espíritu Santo le dio la unción y el poder que Jesús necesitaba para llevar a cabo la comisión de su Padre. Nos dice también que fue visto de los ángeles. Este verso o estas palabras significan esto, que durante todo su estadía, su tiempo aquí en la tierra del Señor Jesucristo, pues los ángeles siempre anduvieron alrededor de Él, aunque no eran vistos, no eran visibles. Son seres espirituales los ángeles, pero desde que el Dios Hijo vino a esta tierra, ángeles estuvieron siempre al pendiente de Él.
Y esto nosotros lo podemos también verificar en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. En el momento en que Jesús es tentado en el desierto, vemos cómo Satanás llegó a tentar a Jesús, llegó para decirle: si verdaderamente eres el Hijo de Dios, de que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, ahí vemos cómo Satanás al mismo Jesús lo tentaba, lo estuvo provocando para que Jesucristo pecara contra su Padre. Entonces vemos nosotros las grandes tentaciones a las que Jesucristo se enfrentó en ese tiempo. Pero al terminar esa experiencia, vemos nosotros cómo al final de ese diálogo, de esa tentación que Jesús tuvo con Satanás en el desierto, Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Satanás ya no tuvo más que hacer, no tuvo más armas en contra de Jesús, y es entonces cuando Satanás se va, Satanás es derrotado, Satanás es vencido por Jesús, el Hijo de Dios, y nos dice la palabra, nos dice el Evangelio, que ángeles vinieron a asistirlo, porque había pasado 40 días de ayuno, 40 noches en vela, ¿verdad? 40 días muy intensos, esos días buscando la presencia de su Padre. Y entonces, al terminar inmediatamente la tentación, vienen ángeles. Dice la Escritura, dice el Evangelio, que vinieron ángeles y lo asistían, lo fortalecieron, le ayudaron en ese momento. Como humano que estaba Jesús, Él necesitaba la fortaleza, Él necesitaba la ayuda, Él necesitaba quien nos sostuviera. Y vemos nosotros ahí como los seres angelicales estaban, pero sí al pendiente del Hijo de Dios. Por eso nos dice aquí que visto de ángeles, o sea, siempre asistido de los ángeles. Cuando Él iba a ser también crucificado, los evangelios a nosotros nos dicen que entonces hubo un momento en el que el apóstol Pedro, tomando su espada, sacando su espada de la vaina, cuando fue Judas Iscariote a entregar a Jesús, vemos cómo venía una grande turba de gentes, venían muchos enemigos de Jesús, venían líderes religiosos, venían con ese deseo de apresarlo y de exterminarlo, porque no estaban ellos conformes, porque multitudes se habían agolpado a seguir a Jesús. Entonces los líderes religiosos de la época tenían tanto celo de Jesús que buscaban la manera de destruirlo, buscaban la manera aún de matarlo. Varias veces lo quisieron hacer, sin embargo, como no era el tiempo, no pudieron. Bien, entonces nos dice la palabra que en ese momento el apóstol Pedro saca su espada y sobre uno de los soldados que venía a tomar a Jesús le da en una de las orejas y lo hiere a ese soldado. Y entonces Jesús se voltea a ver al apóstol Pedro para reprenderlo, porque realmente el reino de Dios, el reino de Jesucristo, no es un gobierno y no es un reino donde se tenga que actuar de una manera física o de una manera que se lastime a los semejantes. No, Jesús reprende al apóstol Pedro y le dice: no es así, no es así, mi reino no es así, yo no vengo a establecer un reino de esa manera. Entonces reprende al apóstol Pedro, acto seguido sana a aquel hombre que recibió aquella herida en la oreja, y le dice Jesús a Pedro, le dice: ¿a qué acaso crees que si yo no le pido a mi Padre legiones de ángeles, no me las va a enviar? Jesús sabía que había ángeles a su alrededor, había ángeles cuidándolo, había ángeles que estaban prestos, dispuestos para auxiliarlo en el momento en que él lo necesitara. ¿Cómo no? Si era su creador,
¿Cómo no? Los ángeles iban a estar ahí al pendiente de Jesucristo, si Jesucristo había estado con ellos antes de venir a la tierra. En la eternidad había estado con ellos lo conocían. Ellos, los ángeles, seguramente que no se explicaban cómo era que el Hijo de Dios, estando en el cielo, ¿verdad?, allá arriba, en el trono del Padre, ellos no entendieron cómo es que Dios, el Hijo, vino a este mundo, a esta tierra. Pero lo que ellos no entendían era el grande amor del Padre, porque en San Juan 3:16 nos dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Así que, justificado por el Espíritu, visto de los ángeles, Jesús siempre hubo ángeles a su alrededor. Nos dice también, predicado a los gentiles. Multitudes creyeron en Jesús en esos 3 años que Él estuvo en Israel, predicando, enseñando, sanando, ayudando al necesitado, atendiendo a aquellos que necesitaban ser atendidos, amando a aquellos rechazados, recibiendo a los que eran mal vistos por la sociedad. Jesús siempre fue creído en el mundo. En esa época mucha gente lo siguió, posiblemente muchos lo siguieron, como hoy en la actualidad, lo siguen por lo que Él hace, lo siguen por los milagros, lo siguen porque Él es poderoso, lo siguen porque Él puede cambiar las cosas. Pero también en aquella época muchas multitudes lo seguían por eso, por los milagros, por las sanidades, porque Él los atendía. Sin embargo, desde ese entonces, mucha gente, muchedumbres de gentes han creído. Fue Jesús predicado a ellos y creyeron en Él, como nos dice aquí, predicado a los gentiles y creído en el mundo. Fue predicado. Jesús predicó el reino de su Padre. Después de que Jesús es crucificado, es muerto, pero la Escritura claramente y la historia no puede negar el hecho de que Jesús resucitó al tercer día y que está sentado a la derecha del Padre. En ese tiempo vemos nosotros cómo Él fue predicado no tan solo a la nación de Israel, sino a toda la tierra, a todo el mundo, a todos los hombres, porque a eso vino Jesús. Para eso se encarnó el Hijo de Dios, para eso tomó un cuerpo como el de nosotros, para salvarnos, para redimirnos, para rescatarnos de nuestro enemigo que no podíamos nosotros vencer. Para eso vino. Entonces Él fue predicado a Israel. Israel no creyó en Él, Israel lo crucificó. Y dice la palabra que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el poder, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros también entramos en el plan que Dios tenía para la humanidad. Qué grande bendición para nosotros es esto. No nos cabe en nuestra cabeza tan pequeña cómo es que Dios el Hijo vino para morir por nosotros, amándonos tanto, a pesar de que éramos pecadores, a pesar de que éramos malos. Él se entregó para salvarnos a nosotros. Creído en el mundo. ¿Cuánta gente ha creído en Jesús a lo largo de que Él vino a esta tierra, a lo largo de la historia, a lo largo de este tiempo, de los siglos? Multitudes han creído en Él. Y déjenme les digo que multitudes siguen creyendo en Cristo. Cristo sigue siendo predicado y sigue siendo creído. Sigue siendo predicado y sigue siendo aceptado por la humanidad. De todo linaje,
de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, han creído en Cristo. Y eso es lo que necesitamos hacer hoy por hoy, seguir creyendo en Cristo, seguir creyendo en que Él es el Hijo de Dios y en que Él es el Salvador, en que Él es el Redentor y que Él vino a cumplir lo que el Padre le dijo y que dentro de ese plan que el Padre le encomendó, una de las cosas que Él vino a notificarnos es lo que estamos viviendo en estos últimos días. Esto Jesús lo predijo, lo profetizó hace 2000 años cuando Él estuvo aquí en la tierra. Gracias a Dios por todos los que hemos creído en Él y gracias a Dios por todos los que seguirán creyendo en Él. Pero hoy invitamos a todos los que no han creído en Cristo Jesús, cree en Él. Él es el único camino que te lleva a la vida eterna. Él es el único que te puede dar a ti el perdón de pecados y Él es el único que te puede justificar y te puede reconciliar ante su Padre y te puede dar acceso a la misma presencia de su Padre y nuestro nombre ser escrito en el libro de la vida. Así que hoy aprovecho este espacio, aprovecho este momento para decirles a todos aquellos que no han creído en Jesús, crean en Él. Es el tiempo, no es mañana, es hoy. Es hoy. La Escritura dice que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Porque todos los que han creído durante todos estos siglos que han pasado, han creído en Jesús para salvación de su alma. Han creído en Jesús para salvación de su vida. ¿Qué tan importante es entonces creer en Jesús? ¿Qué tan importante, qué decisión más grande es tener a Jesús en nuestra vida? Que gobierne en nuestra vida, que el reino de Dios que Él vino a establecer, sea establecido en nuestra vida, sea establecido en nuestro corazón el reino de Dios. Nosotros lo hemos creído y Él ha venido a gobernarnos. Él ha venido a tener señorío y autoridad sobre nosotros, pero qué grande bendición poder decir, soy de Cristo, soy de Jesús. Y qué grande bendición que tu amigo familiar también puedas decir, yo también ahora creo en Jesús y soy un ciudadano del reino celestial. Entonces es algo tan hermoso, tan maravilloso lo que nos dice la palabra, la Escritura, el Evangelio se cumple. Y termino diciendo esto en el último